con esta duda. Quizás resolver esta, vamos a ver. Este tipo de ejercicios. Ok. Ajá. Creo que ya entiendo. Vamos a ver si la interacción de estos dos es esta. Pruebe que... Ok. Vamos a ver si le llegamos, porque si este tipo de definiciones son algo raras. Pero bien, analizar entonces, ¿qué podemos analizar así en principio? Que esto es un f de 1. No hay ningún criterio, simplemente es el ejercicio como tal. Es partiendo de esto de mostrar acá. Sí, creo que solo es. Ok, a algo tendremos que llegar, vamos a ver. Entonces, esto es un f de 1, pero al metido entre conjuntos es el elemento, es un único elemento en el que va a estar metido dentro de un conjunto. Ese elemento puede ser cualquier cosa, pero es uno único, ya que es solo un f de 1. Ustedes saben que si nosotros ponemos un f de x, solo nos va a dar un y como tal. Esto no va a ser dos y o tres y. Solo va a ser uno y pues para este caso vamos a usar esta y como tal. ¿Qué quiere decir entonces? Esto quiere decir, vamos a ver, esto quiere decir que lo que sea que nos dé esta intersección tiene que estar incluida. Y por definición de inclusión, por la propia definición de inclusión, eh, vamos a nombrar estos conjuntos. Digamos que este no es otro conjunto, vamos a ponerle R. Entonces, por la propia definición de inclusión, si nuestro conjunto R solo tiene un elemento que va a ser un y el otro conjunto, vamos a llamarlo Z, y si el otro conjunto Z está incluido en nuestro conjunto R, quiere decir que son iguales literalmente, porque es solo un elemento el que está. Puede ser o que sean iguales, de hecho, ahora que lo pienso, es que sean iguales o que sea conjunto vacío. Entonces, vamos a ver a lo que llegamos. Ya teniendo ese análisis, podemos ver que Z tiene que ser igual a R o Z tiene que ser igual a conjunto vacío. Vamos a ver si por ahí le llegamos. Ok. Por la propia definición de inclusión, quiere decir que para todo X, usamos X o usamos, sí, yo creo que con aquí no lo jugamos. Para todo X que pertenezca, en este caso sería a todo este otro conjunto Z, pero lo tenemos que denotar por la misma, o sea, no vamos a usar el conjunto Z, era solo para que pertenezca a la intersección entre f de E y f de D. Esto acá y esto acá. Vamos a hacerlo ya más abajo. Implica, perdón, tal que X pertenezca. Vamos a ver. No, aquí creo que estoy mal. El para todo tiene que ser. Espérenme. El para todo tiene que ser para la A de F. Sí. Porque al final E y D son conjuntos de A, entonces sí. Tiene que ser para la A de F. Ok. Entonces creo que esto yo lo haría acá. Esto lo borramos. Pertenezca a. Implica que si X pertenece a la intersección de estos dos conjuntos, implica, perdón, a que X pertenece a nuestro conjunto de f de 1. Y a esto es lo que tenemos que llegar. Por tanto, sea X y vamos a ello. Sería partiendo de este lado que X pertenezca a f de E intersecado con X que pertenezca a D. Esto implica a que X pertenece a f de E y X pertenece a f de D. Me parece que por aquí venía la interacción de estos dos conjuntos, tales que eran uno entre los dos. Sean conjuntos disjuntos de A, tales que la intersección de ambos son esto de acá. ¿Cómo llegamos a esa intersección? Podríamos sacar a factor común esta X de acá y decir que X pertenece a f de E y
f de d. Y si no me estoy equivocando, que un x pertenezca a esto, quiere decir que un y pertenece... Vamos a ver, creo que era mejor partir... Sí, me equivoqué. Me equivoqué, no era un x, vean. Aquí me equivoqué porque que x pertenezca a este conjunto, aquí mismo lo hicimos, vean. Aquí mismo de hecho lo hicimos en esta parte. ¿En dónde fue? No lo apunté. Pero f de 1 no nos da un x, nos da un y como tal. Entonces todos estos valores que hice aquí no estarían bien, serían un y de hecho. Entonces por ahí me equivoqué. Pero creo que sí, ya estaría resuelto, vean. Y aquí no sería para un y, sería... Entonces, repasando de nuevo, que pertenezca a B, y pertenece a esta imagen. Aló, se me fue el internet, aló. Solo dejó de compartir. ¿Qué pasó? Qué extraño, ¿qué pasó? Sí estaban viendo, sí. Sí, 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 acaba recién de dejar de compartir. Qué extraño. Ok, ya pueden volver a ver, no sé si... ¿Se ve todo bien? ¿Sí Sí, me ve? todo bien. Ah, ok. Ok, bueno, retomando, corrigiendo que aquí era un y, ¿verdad? Porque estamos hablando de imágenes, ¿sí? Entonces, estos son conjuntos en donde las X pertenecen al E. Ok, retomando esto, entonces sería volver a poner aquí X, borrar todas estas X. Y era acá lo importante. Si no me equivoqué en nada, que un Y pertenezca a esta intersección, que este mismo Y, acá y acá. Ahora sí, si nosotros llegamos y vemos que un Y pertenece a estos dos, nosotros ya podríamos decir que X pertenece a E y X pertenece a D. De hecho, entonces este paso de acá no era necesario. Esto por la propia definición de imágenes y preimágenes que hemos venido trabajando. Luego, entonces ahora sí sacamos a factor común la X. Esto sería como lo más normal. X pertenece a la intersección de E y D. Por la propia definición decía que esto era el conjunto del 1. Quiere decir que X pertenece al conjunto con el 1. Y ahora volvemos a la Y. Como X pertenece a este conjunto, es lo mismo decir que un Y pertenece a F del conjunto 1. Y aquí es donde quedaría demostrado. ¿Por qué? Por esto mismo. Si nosotros evaluamos, creo que sí, por aquí ya habríamos terminado. Sí. Ok, sí, voy a ver cómo les explico esto, pero sí. Porque si nosotros ahora, digamos que, supongamos, a ver, esto ya habríamos terminado, pero ahora vamos a suponer que estamos trabajando sobre otra relación, qué sé yo, el conjunto A, que es el 2 3 4. Y nos piden sacar F. Esto era mejor así. 2 3 4. Y esto era un gráfico de F. Tiene que ser función 2,3. Y 4,1. 2 y 3,5. Ok, y aquí esto está B. Vamos a ver, B serían los elementos 3, 1 y 5. Ok, para explicarles por qué ya habríamos terminado. F A en B. Listo. ¿Qué pasa si a nosotros directamente nos dicen F de 2? Nosotros fácilmente podríamos responder que es 3, ¿verdad? F de 2 sería 3 por este gráfico y etcétera. Nosotros fácilmente podríamos responder que es 3. ¿Qué pasa entonces si nosotros nos preguntan cuánto es F de 2 en un conjunto?
De la misma forma, podríamos responder que es 3, pero ahora dentro de un conjunto. Ahora, es aquí donde viene, donde a pesar de que sea diferente, porque las llaves están aquí separadas, pero es que como es un único elemento, sí sería lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos preguntan f de 2 de esta forma? ¿Cuál sería la respuesta de este conjunto? Vacío. No. Cuando nos ponen este tipo de imágenes, siempre nosotros nos tenemos que evaluar x. Estos elementos de acá serían x en este lado. Entonces, todas estas x, es que aquí solo hay un único elemento, pero recuerden que pueden haber un montón, ¿verdad? Aquí solo hay un único elemento, pero este único elemento es el que tenemos que evaluar en x. Es como, me parece que yo sí les había dicho, es como, ahora imaginemos que vamos a hacer otro para ejemplificar esto mejor. Imaginamos que nos preguntan el 2 y hasta ahí, solo estos dos de acá. Que nos pregunten esto es como imaginarnos que este conjunto va a ser igual a f de 3 unión f de 2. ¿Sí me entienden? Es como imaginarnos esta forma. Estos son elementos en X que hay que ir a buscar y evaluarlos en F, meterlos dentro de un conjunto y esta sería nuestra respuesta. Por tanto, sería como la forma en la que se puede... Esto acá, ahí que ya más fea. Entonces, aplicando esta misma lógica para este F, sería meter que este F va a ser equivalente a un F, vamos a ver, al conjunto de F metido con el 2. Unión nada, porque ya no hay más uniones, porque es un único elemento lo que nos dieron. Y es justamente a lo que llegamos. Si nosotros vemos esto de acá y nos lo llevamos para el ejercicio que estábamos viendo, vean que tenemos Y pertenece al conjunto de F, o sea, es este lado de acá. Y este otro lado azul se representa acá. Es lo mismo. Es el mismo conjunto como tal, solo que está definido por diferentes formas. Creo que con esto terminaría el ejercicio. Al menos si se llega a entender, creo que hasta aquí llegaríamos. Y por justificaciones que dar, si me preguntan qué justificación dar, ahí sí que les digo que no tengo idea. Porque esto es más como por conceptos de lógica y así. Pero si se apunta o si se escribe tal cual, si se escribe que esto sea igual a esto, bueno, con el uno, ¿verdad? Que es lo que nos están dando acá. No Ahí veo lo por que qué había hay dicho que problema. utilizó fue la definición de imagen y preimagen. Lo segundo, Sí, ¿qué era? sí, este de acá sí es la definición de preimágenes y preimágenes. Estos pasos de acá. Este y este. Este de acá, si le soy sincero, le miento, pero no estoy seguro. No sería. Sí. No estoy seguro de ponerlo como si fuera una definición de imagen y preimagen. Pero sí sé que son lo mismo. O sea, es por, como le digo, por la forma en evaluarse. Tal vez si uno llega y pone esta parte acá, que Y, que, que F es igual a conjunto de uno y aquí arriba era lo mismo, solo que metido por F. Tal vez acá se pueda entender y ya con esto pues, digamos que quedaría mejormente demostrado, de una forma, sí, mejor demostrada. Pero sí, ¿no? Esta sería como la forma en la que les puedo explicar, pero no, un paso formal no me lo sé, la verdad. Tal vez poniendo esto acá, justificar con palabras, decir, ya que son iguales, entonces Y pertenece a nuestro otro conjunto que es el que estamos queriendo llegar. Creo que ahí puedo entender, pero sí, no, les miento. Pero sí se entiende, al menos esta parte de la lógica, ¿verdad? Sí se entiende o quedaron dudas, no sé. La verdad es que sí necesito más ejercicios de estos porque la verdad quedó mucho en el aire. Pero, ok, no sé en qué parte quedó,
no sé en qué parte para reforzar, tal vez con diagramas de Venn. El problema es que yo en una tutoría al inicio del tema yo lo había tratado de explicar y me había confundido en una parte, entonces creo que no se entendió muy bien. Tal vez pueda llegar a entenderlo, vamos a ver. Vamos a ver. Vean. Si tenemos, entonces, esta sería como la respuesta, pero ahora vamos a ver una explicación de por qué, de cómo funciona esto de las preimágenes e imágenes. Tenemos un conjunto, en este caso el A, que sea 1, 2, 3, vamos a poner 4 por ahí. Y tenemos otro conjunto, en este caso un B, y lo típico, poner letras A, B, C y D. Y tenemos una relación F, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, ¿qué pasa si en este lado a nosotros nos piden, bueno, voy a hacer una pequeña relación de ambos, voy a ponerlo con un trazo más pequeño. Me lo voy a inventar, ¿verdad? Esto no es este para acá y digamos que está con el A también. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa si nos piden un F del 4,3? De la misma forma, estos son valores que tenemos que evaluar en X. Todos estos dos valores son X. Y para entenderlo, ¿verdad? No les estoy, no, o sea, esto es para entenderlo, pero no es la forma en la que podríamos verlo formalmente, que esto creería yo, pero creo que se entiende. Sería como meter un F solito del 4, sería la primera X1. Vamos a ponerlo como X2. Dentro de un conjunto unido con un F del 3 solito. Y este sería nuestro X2. Y creo que aquí ya son valores más perceptibles como tal. F de 4, si nosotros ahora lo hiciéramos por fuera, completamente por fuera de esta parte de las imágenes, etcétera, nosotros podríamos evaluar que F de 4 sin problema sería A, ¿verdad? Eso estamos bien. Aquí no hay problema. ¿Se entiende esta parte? Ok. Entonces, de la misma forma, nosotros podríamos llegar y evaluar que F de 3 podríamos decir que es un C. Voy a hacer esto más para acá. Esto quiere decir que esto es un C. Por tanto, sustituimos esos valores tal cual y ponemos el A aquí, unión, el C que obtuvimos. Sacamos la unión de estos dos conjuntos y nos queda A, C. Y esta, por ejemplo, sería la forma de resolverle esta parte aquí del conjunto de imágenes. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda más claro, pero digamos, a mí lo que me cuesta es como cuando tienes llaves, cuando no, y así. Eso es lo que me costaba de entender, digamos. Ok, cuando tiene llaves y cuando... Ok. Cuando tiene llaves, ahora hagámoslo para un único elemento. Incluso vea esto. Cuando tiene llaves... vamos a ver, este sí creo que lo hice. Si me pongo este para acá. Ajá. Entonces, vea que si nosotros ahora nos piden el F de 1, ajá, el F de 1, nosotros podríamos ver aquí que es nuestro B. Como no está en llaves, nosotros ponemos el B así, normal, solito, como lo hicimos en esta parte. Es el B solito, sin nada de llaves ni nada. El problema de este ejercicio que estaba aquí atrás, estaba por abajo, creo, ajá. El problema de este ejercicio que estaba aquí atrás es que el F de 1 estaba metido en una llave. Y que esté metido en una llave, nosotros por tanto tenemos que meter nuestro B también en otra llave. Es como la lógica que se quiere tratar tal vez en el ejercicio.
Y sí, en efecto, el orden de las llaves importa mucho. A veces también confunde cuando sean partes. Cuando son partes es todavía más complicado porque las propias partes son conjuntos. Entonces enreda esta parte de los conjuntos y las llaves, sí. Pero todo claro con esta parte. Sí, Ok, genial, 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 genial. Ahora vamos entonces con la imagen inversa, el conjunto de imágenes inversas. Voy a poner esto por acá y poner esto transparente. Ahí. Igual, en esta misma relación F, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos piden la imagen inversa, el conjunto de imagen inversa de el A, por ejemplo? ¿Cuáles son esos valores que hacen que A, que hacen la relación del conjunto de la imagen inversa? Serían igual, de la misma forma, llegar y agarrar F inverso de A. Ah, bueno, explicarlo de esta forma. Es que sí, por eso es lo que les digo que esto no sería la forma formal, porque es todo error. Si no, para este caso, como les digo, esta no sería la forma. Para esto sí, ya les explico por qué. Vean. ¿Qué quiere decir esto realmente? Quiere decir que nosotros tenemos que buscar yes. Ahora A es nuestro y. Entonces, nosotros tenemos que buscar esos valores de x, estas x de acá, que hacen que nuestra A. ¿Es con este que se relaciona? No, perdón, es con el 4. Sí. Entonces tenemos que buscar. Es con el 2. Me equivoqué. Es esto acá. Tenemos que buscar esos valores de A que se relacionan en la imagen inversa y estos mismos meterlos desde un conjunto, dentro de un conjunto, 2,4. Ahora, ¿por qué no lo hice con la forma individual como lo expliqué acá? Y es por lo que les decía que esto no es la forma formal de verlo. Para las funciones las imágenes normales sí no puede dar problema, pero para las imágenes inversas sí. ¿Por qué? Si nos piden esto es conjunto vacío. Ya que esto no sería imagen, esto ni siquiera sería una función. Pensar el hecho de que A estaría relacionado con el 2 y A está relacionado con el 4 en el gráfico de F inverso, esto sigue, ¿verdad? En el gráfico es inverso, esto no existe, esto no sería una función, por eso sería conjunto vacío y creo que para este caso ya habría que tener especial cuidado. Pero si se entiende, creo que no hay problema. O si quedaron dudas, me dicen. ¿Todo bien? porque sería vacío, perdón. Sería vacío por la propia definición de una función. El simple hecho de que una función no puede estar relacionada, veamos que por imagen inversa esto sería, vamos a ver, por imagen inversa esto sería relacionar al B acá y este sería nuestro A, ¿verdad? Con negro, esta sería la definición de la imagen inversa de F, ya que le dimos vuelta a los conjuntos. Y si nosotros apuntamos el gráfico que tenemos, según que ya viene dado por el diagrama, ¿verdad? Esto no sería una función. Primero que nada, no tendría imagen inversa individualmente, ya que este A se relaciona con dos elementos y eso no es válido en una función. Se relaciona con el 4 y con el 2 y eso no es válido en una función. Por eso F inverso de A solito es conjunto vacío. De hecho, ni siquiera se pudiera, no se puede. Pero F inverso en conjunto de A sí es válido y uno puede poner esto como respuesta. Ah, ok, sí, sí. Gracias. Una pregunta, y si ya solo tuviera una preimagen, entonces sí se podría. Sí, en efecto, si ya estuvieras, o sea, qué sé yo, si esto sería no A, incluso si esto sería nuestro D que está aquí en este lado, que D está solito. Si esto fuera nuestro D, pues la respuesta entonces de F de A sería el 2.
el 2 normal. Porque entonces f sí tiene inverso. Esto se le llama la propiedad de invertible como tal, recuerden. Que sí, la propiedad de invertible creo que se ve más como con las partes de los criterios, pero sí. ¿Se entiende esta parte? ¿Todo bien? Sí, Ok, genial. Entonces, sí, no sé si alguien más tiene una duda, porque como les digo, bueno, ya es que sí, ya hace, o sea, hacer el quiz en este instante va para la grabación. Pero, ok, vamos a ver. Este sí que no tengo ni idea. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que son dos relaciones R y S sobre un conjunto A con A no vacío. Tales que R es transitiva y S es simétrica. Sean X, Y y Z perteneces a A. Elementos que pertenezcan a A demuestran que esto es equivalente. Qué buen ejercicio. Ah, no estaba grabando. Ok, listo. Y estamos aquí. Volvemos a nuestro ejercicio. Aquí ya lo tenemos más formalmente para demostrar. Quiere decir que si X se relaciona con R compuesto con S, y Y se relaciona con Z, ¿a qué equivale esto? Vamos a ver. Con lo que podemos hacer juego en este instante es con esta parte. Haciendo que, si no mal recuerdo, esto sea al revés y que X se relacione Es lo con que Y. dice ahí, que sea, ¿qué cosa? Ah, sea nada, Ah, ah, sea esto de acá. O sea, yo lo que siempre digo es que este sea. ok, ok. Ok. Si este sea, hay que. Ay, ¿por qué no se puso el pincel? Ujú. Hay que completar eso ahí, pero ahí para más rápido. Ok, lo que les decía era que hay que hacer juego más que nada con esta composición. Es como lo más. Como que lo que más tenemos juego, por decirlo de una forma. Hmm, Vamos a ver cómo se descompone. Si no mal recuerdo, usted diría que X, S y R. No tengo idea. Creo que los valores cambian y se invierten. Vamos a ver cómo lo hacen ellos. Aquí hay una composición de dos valores. Ah, y lo ponen con un existe. Ok, existe un C que se relaciona, ¿qué tal que pertenezca a? Ah, no, pero vean, sí lo separan con un I, pero con un existe además. Y X existe es el intermediario, sí, ya me acordé, ok. Solo que el B, el de este lado, sí, ok. Veamos entonces. Esto quiere decir que esta parte anaranjada de acá tiene que equivaler a que existe un Z que pertenezca, ¿a qué estamos jugando? A R, no, a que pertenezca al conjunto A, tal que X relacionado con este Z y es así o es el, creo que aquí sí le damos vuelta, ¿verdad? Aquí es S y S está así, aquí hay que darle vuelta porque es una relación. Entonces esto no sería R, sería S. Volviendo a corregirme. Acá, que nuestro X se relacione mediante S con un Z y ese Z se relacione con un R y Y. Esta sería nuestra primera equivalencia. Y lo otro ya lo copiamos tal cual. Sería nada más seguir con el I. Y copiar el Y relacionado con Z. Ahora sí, aquí es donde tenemos que hacer el juego para poder llegar a todos estos valores de acá. Realmente lo único que está cambiando es el hecho en que esto es inverso. Y como R es transitiva, la hipótesis tenemos que es simétrica, ok. Como hipótesis tenemos que es simétrica. Partiendo de ello, nosotros podríamos justificar sin problema alguno que existe un Z que pertenece a tal que X relacionado
perdón, Z relacionado con X y Z relacionado con Y, y bajamos esto de acá. Vamos a hacer un análisis para ver a qué vamos a llegar. Eso es importante, siempre hacer ese tipo de análisis para saber a lo que hay que llegar y poder no estar inventando tampoco. Como tal, vamos a ponerle un moradito. Análisis que X se relacione con Z equivale a decir que existirá un Y que pertenezca a tal que Y, perdón, tal que X relacionado en Z en ese inverso, esto implique a Y y Y relacionado con Z. Volviendo a esto, aquí me equivoqué, esto es Z inverso. Este sería nuestro análisis. ¿Y qué juego vemos? ¿Algún juego para poder armarlo a lo que tenemos que llegar? Viendo esto, aquí ya tenemos uno. Y aquí ya tenemos el otro, realmente. Pero ¿cómo simplificamos esto? ¿Se podrá hacer por propia simplificación? No tengo ni idea. Creo que sí, porque están unidos por is. Y como esto está dentro de un paréntesis, no hay problema por la conmutatividad. Creo que sí, no hay problema. Y se simplifica por la propia definición de simplificación. Y llegaríamos a lo que queremos. Aquí existe... Ah, bueno, no, todavía no, porque aquí existe un Y, no un Z. Ah, pero no hay problema, creería. A ver, existe un Z que pertenezca a tal que... Ah, creo que aquí hay dos formas para continuar y no estoy seguro cuál sería la más correcta. A ver si me voy a entender. ¿Todo bien por dónde vamos? Hasta el momento todo se está entendiendo. Porque creo que avancé muy rápido y no sé si todo va bien. Por el momento sí se está entendiendo todo la parte del ejercicio. Sí, sin problema alguno. Sí. Ok. Ok. Pues bien. Como les digo, creo que hay dos formas de poder seguir este ejercicio. ¿Cuál sería la mejor? No tengo idea. ¿Y por qué? Esto surge por el hecho en que nosotros podríamos directamente simplificar esta proposición de acá, agrupar estos dos y ya llegaríamos a lo que ocupamos, a estos dos agrupados mediante un i. Sin embargo, esto está dentro de un paréntesis, estamos hablando de que existe un z, no de que exista un y a lo que queremos llegar. Pero creo que tampoco habría problema, ya le podemos poner el existe, no por propia definición. Está eso o está distribuir esta y aquí y acá y luego ya hacer la simplificación. No tengo ni idea de cuál sea la que, cómo lo hace la cátedra. Está en donde aquí. Por ejemplo, la cátedra tiene el existe acá. Directamente lo simplifican, ellos se comen este existe y sin razón alguna ya pueden hacer la conmutativa. Entonces se puede, no hay problema. Sí, no hay problema. ¿Sí se entendió? No quedaron dudas. Entonces no habría problema en quitar ese existen. Simplemente llegar y ponerlo aquí con este i.
y este otro i acá, z, se quita este por simplificación y ya llegaríamos a lo que ocupamos. Y aquí quedaría demostrado. ¿Se entendió? Entonces nada más quito ahí el pertenece y quito la R por simplificación. Sí, eso es lo que hicieron ellos acá. Entonces Entonces, como que sí, la respuesta final. quedaría de esta forma. Es que, bueno, es por no hacerlo, pero quedaría de esta forma. Siempre hay que justificarlo tal cual lo hicimos en el análisis. Okay. Entonces, sí, pero es lo que ellos hacen acá. Si usted se observa, ellos quitan el existe y directamente lo simplifican de una forma y continúan desarrollando el ejercicio. Ahora que lo veo, este B está, BC está acá. No, mentira, sí, ellos hacen la distributividad, perdón. La hacen de una forma bastante extraña, pero creo que igual se puede entender, no hay problema, vean. Es lo que les decía también, que esto tenía dos formas de solucionar. Si no era simplificando esa forma, era con lo de la distributividad. Y vean que este ARB se viene a distribuir con este. Aquí está el I. O es que lo agrupan directamente. Aquí no sabría decirles. Y este viene con este. Y aquí está ese I. ¿Qué opinan ustedes? Si lo simplifican y lo agrupan en un solo paso, es. Sí, Probablemente. yo creo que hacen todo de un solo. Les encanta que uno quede así, ¿qué antes pasó? Sí, no sé. Aquí yo creería que entonces sea. Sí, no, distributiva no sería, porque claramente no es un O lo que hay aquí en medio que lo separe para poder hacer la distributiva como tal, es un I y es conmutativo. Entonces probablemente sí sea eso, lo simplifican y lo agruparon de una buena vez y ya quedó. Entonces no estaría mal lo que hicimos acá, simplificarlo y dejarlo de esa forma. Aquí bueno, yo lo hice con esta X, pero lo que se entiende, ¿verdad? Sería de reescribirlo sin ese lado y justificarlo. Entonces creo que sí, si no quedaron dudas, ¿todo bien con este ejercicio? Entonces ese paso final, ajá, em, esto que usted hizo aquí al final de que quitó la R, entonces sí. Sí, sí, sí. Yo creería que sí, si ponen la razón sería por una simplificación. Como es que ellos no lo ponen, bueno, ahí ponen un uno y un 2 pero directamente no dicen qué. No, aquí está, por definición de intersección de relaciones y composición. Ah, sí, va, en la 2. ¿Cómo no leímos eso? Sí, sí, no, entonces es válido, es válido. Conmutatividad y asociatividad, que fue lo que dijimos. Fue lo que analizamos en esta parte. Que vienen acá y lo asocian de una vez y queda de una vez agrupado. Pues sí, no hay problema. Sería por simplificación, que usted la separa y lo asocia por asociatividad como tal. Entonces sí. Ok, creo que estamos bien con este. Creo que estamos bien con estos ejercicios. No sé si alguien tiene alguna otra duda al respecto. ¿Todo bien?